Vamos a empezar entonces, y les invito a abrir sus Biblias allí en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Libro de Nehemías capítulo 2. Antiguo Testamento, un poco antes de los Salmos por allí. Nehemías capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 11. Nehemías capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías el siervo ammonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, amado, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti, gozosos de estar delante de tu presencia, gozosos, Señor, de tener tu palabra abierta, gozosos de tener la libertad, de tener esta casa en la cual reunirnos. Y, Señor, nos encomendamos en tus manos. Entendemos, Señor, que estamos delante de un Dios vivo y poderoso, mucho más poderoso de lo que nosotros podemos entender, comprender. Padre, que tú obras a favor de tu pueblo, y esta mañana rogamos, Señor, que tu palabra obre en nuestros corazones, trate con nuestra necesidad. Que tu palabra, Señor, edifique nuestras almas, que tu palabra, Señor, nos desafíe, que tu palabra nos ayude a entender, a comprender tu voluntad. Así nos encomendamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería esta mañana, hermanos, compartir un mensaje. Ya hace un tiempo había compartido con los hermanos allí en la iglesia Cristo Rey. Y el título del mensaje es Rastros del Desastre. Rastros del desastre. Y recuerdo en una oportunidad, estando trabajando allí en el campamento Emanuel en Guasubirá, había pasado un incendio por la zona, un incendio forestal, que, bueno, devastó allí alrededor del campamento, que no llegó hasta el predio del campamento, pero devastó la zona, ¿no? Quemó mucho monte. Fue un incendio bastante grande. Al día siguiente del incendio, yo salí a recorrer el monte. Salí a caminar
por la zona quemada, poco curioso para ver qué había quedado, ¿no? Y bueno, por mientras caminaba por aquel ambiente desolado, para el que lo había visto el día anterior, lleno de vegetación, con mucha rama, con muchas hojas, tupido, que casi que uno no podía entrar. Bueno, pasar por allí ahora, bueno, era algo desolador, ¿no? Daba tristeza encontrar, bueno, el piso completamente cubierto de ceniza, el monte que antes estaba cerrado y tupido, ahora uno podía mirar lejos, podía caminar libremente por allí sin tener, bueno, ningún tipo de dificultad, porque se había quemado todo el ramerío, todas las hojas que había, árboles caídos, troncos humeando, y allá por en medio me encontré, bueno, a una ranita, o lo que sería una rana, ¿no? El cadáver de una rana, ¿no? Que había muerto a raíz del incendio, disecada, ¿no? Y daba tristeza. Y así como esa rana, bueno, una gran cantidad de animales probablemente en ese incendio haya muerto. Y pensaba, bueno, en todo ese desastre, ¿no? En todo ese desastre, bueno, que genera de pronto un incendio, y el que tiene la oportunidad de observar los restos, ¿no? Los rastros, lo que quedó, ¿no? Al otro día, de poder recorrer y mirar. Y pensaba un poco, bueno, en cómo está nuestra sociedad. Y me gustaría hacerle esta invitación, o hacer un recorrido por nuestra sociedad en nuestro momento. Hacer un recorrido por las calles o las veredas de nuestra sociedad y empezar a mirar, bueno, qué es lo que está quedando. Podremos decir que nuestra sociedad se encuentra en ruinas, podríamos decir que nuestra sociedad se encuentra en zona de desastre. Salimos por las calles de la ciudad y encontramos una ciudad que está creciendo, una ciudad que se está modernizando, con edificios modernos, con edificios que están utilizando las últimas tecnologías de construcción, edificios vistosos. Basta salir por las calles de Maldonado, Punta del Este, y poder observar y poder ver, bueno, cómo la ciudad avanza y cómo la ciudad crece. Y cómo la ciudad progresa desde el punto de vista edilicio. Y uno poder decir, bueno, ¿qué le está pasando a Roberto? Lo está diciendo, bueno, estamos hablando de una sociedad en ruinas, ¿no? Estamos hablando de una sociedad, bueno, que está en zona de desastre. Bueno, está viendo quizá alguna película, ¿no? Pero a ver si me acompañan un poco en este recorrido. Si podemos o no encontrar estos rastros. Y encontramos una sociedad sumergida en lo que es la drogadicción, ¿no? Vas a salir por las calles de la ciudad y encontrar grupos de jóvenes andando en una condición de zombie, caminando por las calles medio embobecidos, bueno, controlados y dominados por los estupefacientes, la marihuana, la piedra de pasta base, la cocaína y cuantas otras drogas, bueno, van llegando a la sociedad, que van haciendo su mella y destrozando una sociedad. Estoy casi convencido que en casi todos los hogares, bueno, en nuestro país ha dejado sus marcas. Bueno, el efecto de la droga, bueno, de jóvenes que han entrado a la drogadicción y que han estado saqueando a sus casas, golpeando a sus padres para poder obtener algo de dinero para poder conseguir y comprar su droga. Y si no consigue el dinero, ¿a qué acude? Al robo. Al robo
otro de los rastros, otro de las marcas, bueno, que nos deja, bueno, y que nos muestra una sociedad en ruinas. ¿No? Drogadicción, robo, entran a una casa, lastiman a una persona tan solamente por 20 pesos. Por un par de monedas hasta llegan a matar a una persona. Todo para poder conseguir, bueno, la bendita pasta, para poder conseguir la bendita droga. ¿No? Y sumamos a la droga y sumamos al robo la inmoralidad. ¿No? Y vemos, bueno, nuestra sociedad sumergida en una conducta de inmoralidad, bueno, muy grande, ¿no? Donde no hay respeto, donde no hay pudor, donde no hay, bueno, valores que rijan y que gobiernen, bueno, a la sociedad, ¿no? Estamos en medio de una sociedad inmoral, estamos en medio de una sociedad, bueno, inmersa de asesinatos, ¿no? Y todos los días, al prender el radio, al prender el televisor, bueno, los informativos están cargados de noticias similares. Bueno, en tal lugar, brutal asesinato. En tal ciudad, bueno, una mujer fue asesinada por su esposo. Bueno, en tal lugar ocurrió, bueno, un ajuste de cuenta, ¿no? Y está cargado de, bueno, anuncios así. Hace un tiempo atrás charlaba con un joven que es hijo del que era mi patrón allí en Rivera. Yo había ido hasta la casa de ellos allí a visitar. Entonces estamos hablando un poco de cómo está el Uruguay, de cómo está el Brasil, y yo daba mi percepción, ¿no? Y decía, bueno, el Uruguay ha decaído en sus valores, en sus principios, a la seguridad en Uruguay, bueno, la inseguridad, vamos a ponerlo así, la inseguridad se ha disparado. Hay mucho más robo, hay muchos más asesinatos, bueno, estamos viviendo mal. Y me decía este joven, me decía este muchacho, Roberto, ustedes están bien. Yo, no estamos bien. Hacía poco me habían entrado 3 veces en casa a robar. Digo, fíjate, bueno, ¿cuál es la situación que a una misma persona 3 veces en el mismo día, bueno, hayan entrado a robar? Ustedes están bien. Entonces me daba una estadística, ¿no? Y decía, bueno, vos mirá estos números. En todo el Uruguay, me decía él, si el año pasado hubieron 236, creo que era el número, asesinatos. En todo el Uruguay, ¿no? ¿Qué te parece ese número? Dice, para nosotros es mucho. Bueno, dice, fíjate este otro número. Solamente en Porto Alegre, ¿no? Que era la ciudad donde él estaba viviendo, solamente en Porto Alegre, tiene aproximadamente la misma población que el Uruguay entero, ¿no? Esta ciudad en Brasil. Si solamente en Porto Alegre el año pasado hubieron 3.600 homicidios, ¿no? Si en las mismas condiciones, es decir, si ponen a comparar, ustedes están bien, pero lo cierto es que estamos acostumbrados a otro tipo de conducta y comportamiento y vemos que nuestra sociedad se está derrumbando. La drogadicción, la inmoralidad, los robos, los asesinatos, las violaciones, ¿no? Y día tras día, bueno, las noticias crecen y aumentan y dejan ver a una sociedad que está en ruina, a una sociedad que se está desmoronando, a una sociedad, bueno, que se está, bueno, desarmando, a una sociedad que se está, bueno, destruyendo a sí misma. Y cuando hacemos este recorrido, hermanos y amigos, podremos preguntarnos, bueno, ¿qué produce en tu corazón y qué produce en mi corazón? Bueno, nosotros podamos ver a la sociedad de esta forma, de esta manera. ¿Qué produce en el corazón de la iglesia? ¿Qué produce en el corazón del creyente? El ver a la sociedad donde nosotros estamos insertos destruyéndose y cayéndose a pedazos. En el libro de Nehemías nosotros vamos a encontrar, bueno, allí algunos desafíos para ti y para mí como creyentes, para poder observar de una forma
correcta la situación de la sociedad y poder actuar. Cada vez que nosotros podemos hacer un recorrido y tener, bueno, un panorama como el que hicimos recién, como el que le contaba, bueno, de salir a mirar una zona de desastre, ese panorama puede llegar a provocar en una persona dos reacciones posibles. La primera de ellas es que la persona, al mirar el desastre, que al mirar, bueno, la destrucción, se quede impactada y quede sin reacción. Que la persona se quede impactada y se quede sin reacción, ¿no? Y no sepa qué hacer, y no sepa cómo actuar, cómo reaccionar, ¿no? Al ver, bueno, el desastre, bueno, que hay a su alrededor, y dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo poder revertir una situación por donde haya pasado, bueno, un terremoto? ¿Cómo poder revertir una situación en una ciudad por donde haya pasado un huracán? ¿Cómo poder revertir la situación en una ciudad donde haya sido destruida por una inundación? ¿No? Requiere, bueno, que la población tenga una reacción. Requiere que la gente, que el gobierno, que el pueblo reaccione de alguna forma. Si se queda quieto, estático, bueno, sin una reacción, pasa lo que pasó con Israel. Miremos aquí en el capítulo 1 de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Dice el versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Icalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, ¿cómo está? En gran mal y afrenta. El remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ese era el estado en el cual estaba viviendo la gente que quedó de la cautividad en Jerusalén. ¿No? Es el remanente que quedó de la cautividad. Allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y dice, Jerusalén está con sus murallas caídas, derribadas, sus puertas quemadas por el fuego. En el pasaje que nosotros leímos primero, cuando Nehemías hace su recorrido, él nos detalla cuál era la condición real de la muralla, nos detalla cuál era la condición real, bueno, de la gente en Jerusalén. Dice que las murallas estaban caídas, sus puertas consumidas por el fuego, la ciudad estaba en ruinas. ¿Y sabe cuánto había pasado desde que habían sido deportados a Jerusalén? A Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. ¿Cuánto había pasado que había sucedido, bueno, la deportación, la invasión de Nabucodonosor? Ya habían pasado aproximadamente los 70 años, ¿no? Y en esos 70 años, el pueblo de Israel que había quedado sin reacción. Aquella ciudad había sido derribada, aquellas murallas habían sido tiradas, aquellas puertas habían sido quemadas, y la gente que allí estaba, dice la palabra de Dios, que estaba en gran mal y afrenta. Estaban sin reacción, no había, bueno, quien se moviera o quien reaccionara para poder reconstruir y regresar, bueno, a la ciudad de Jerusalén a una condición activa y productiva nuevamente. El pueblo había sido golpeado y la condición en la cual se encontraba era desoladora. No había reacción. No había quien, bueno, le aplicara ese desfibrilador
para poder reaccionar y salir de aquella condición. Aquí, Nehemías se encuentra esta situación, encuentra esta condición al recorrer. Así que cuando nosotros miramos nuestra sociedad y pensamos, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, amigos y hermanos, cómo está viviendo, los que están a nuestro alrededor, nos podemos preguntar, ¿cómo estamos actuando como iglesia? ¿Qué reacción estamos teniendo como pueblo de Dios? ¿Cuánto nos preocupa la condición de la sociedad? ¿Cuánto nos preocupa la ruina de la sociedad? Vivimos en una forma cómoda, ¿verdad? Como iglesia, tenemos la comodidad de tener el templo, de tener la libertad para reunirnos, de tener la palabra, y hemos creído, y hemos recibido el mensaje, hemos recibido el evangelio, sabemos que Dios ha hecho una obra en nuestros corazones, así que estamos cómodos, estamos bien, y estamos disfrutando de la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa con lo que ocurre alrededor nuestro? ¿Qué pasa con la sociedad que está alrededor de nosotros? ¿Cuánto nos preocupa? ¿Cuánto nos conmueve? ¿Cuánto nos impulsa? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo, antes de la entrada triunfal, dice que estaba allí sobre el monte y miró a Jerusalén y dice, ¿cuántas veces te quise recoger como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Dice la palabra que él miraba y decía, lloró al ver la gran necesidad de la ciudad, del pueblo. Cuando vio a la gente, decía, parecen ovejas que no tienen pastor, y se preocupó por esa necesidad. Hermanos y hermanas, ¿cuánto nos preocupa a nosotros la condición de ruina de nuestra sociedad? ¿Cuánto nos preocupa la condición en la cual está cayendo nuestra sociedad? Tus hijos y mis hijos, están creciendo en una sociedad que está, deteriorada. ¿Cuánto oramos por nuestra sociedad? ¿Cuánto trabajamos por nuestra sociedad? Con Nehemías me gustaría que nosotros pudiéramos mirar allí un poco su forma de trabajo y su ímpetu y su impulso, cómo pudo trabajar y contagiar y llevar, a este pueblo que estaba en ruinas, a levantarse de entre las piedras, a levantarse de entre el polvo, a levantarse de entre, la maleza que estaba teniendo y ponerse manos a la obra, trabajar para alcanzar, cambiar aquella situación. Nehemías nos anima a trabajar en la zona de desastre. Nehemías nos anima a trabajar, en el punto cero, en la zona de desastre. Y nos hace alguna invitación. Así que en primer lugar, lo que podemos encontrar aquí en Nehemías. Nehemías, para poder transformar, para poder cambiar, aquella situación en la cual se encontraba Israel, para poder transformar la situación en la cual se encontraba Jerusalén. Primero, trabajó consigo mismo. En primer lugar, Nehemías no se quedó con el primer informe. Nosotros hemos leído ya las dos partes. Dice el capítulo 1, el primer informe de Hanani, allí en el versículo 2, que uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Tenía una preocupación Nehemías, así que recibió la visita de Hanani,
un hermano suyo, algunos varones que vinieron allí de Judá, y le preguntó, dice, bueno, ¿y cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la provincia? ¿Cómo está la gente? Cuéntame. Bueno, ¿cómo están viviendo allá en mi nación? ¡Pah! Dijo Hanani. Jerusalén, mirá, está destruida. Jerusalén, bueno, la gente está en gran mal y en afrenta. Bueno, Jerusalén, la ciudad, bueno, ya no existe. La muralla está caída, está todo derribado. Bueno, esta es la situación, esta es la condición. ¿Cómo está tu vecino? ¿Cómo está tu vecina? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus amigos? Podemos preguntarnos. Se ha, bueno, abandonado. Bueno, la droga, bueno, lo ha controlado. El alcohol lo ha destrozado. Y saben, esta conversación no es historia. En muchas oportunidades, a veces, hablando de mi familia, tenía que dar un informe así. Y hablar de mi hermano o alcohólico, y hablar de un primo que está en la cárcel, y hablar de un primo que se tiró a la droga, y hablar de un tío que, bueno, se separó de la mujer por causa del alcohol, y hablar de uno y hablar de otro, y siempre arrastrar y pensar, bueno, en cómo, bueno, estaban cayendo en una destrucción inmensa, bueno, por los efectos, bueno, de estos elementos. Y cómo esa ruina no era ajena y no era lejana, sino que estaba dentro de mi familia. Es tener que dar un informe similar. Y estoy casi convencido que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Tener en nuestras filas, en nuestra familia, en lo cercano nuestro, este tipo de condición, este tipo de situación. Pero nosotros podemos estar en la cómoda, estar tranquilos, podemos... Dios ha hecho una obra en nosotros, hemos recibido la palabra, hemos creído en el Señor, el alcohol no llegó a mi vida, la droga no llegó a mi vida, bueno, la promiscuidad no llegó a mi vida, bueno, las luchas y los problemas familiares no llegó a mi vida, bueno, estamos tranquilos, estamos bien, nada que ver con esta situación y bueno, es problema de ellos, de la vida que ellos eligieron. Nehemías dice allí la palabra de Dios, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Se preocupó por la necesidad y por la situación de sus hermanos. Se preocupó por la necesidad, a pesar de que él estaba bien. Tenemos el conocimiento ya previo. Nehemías era copero del rey, estaba en una posición cómoda, estaba en una posición tranquila, estaba lejos, estaba distante, bueno, de esa situación. Él no veía el mal que estaba pasando su pueblo y tenía todos, bueno, sus problemas resueltos al trabajar para el rey. Así que bueno, ¿para qué preocuparse por algo así? Pero dice la palabra de Dios que cuando Nehemías escuchó, se preocupó. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Había carga en su corazón. Había preocupación. Lloré y oré. E hice duelo por algunos días y oré a Dios. Nehemías no se quedó con aquella primera impresión, decíamos, ¿no? Así que bueno, su primer impacto fue este. La ciudad estaba en ruinas. Los muros caídos, las puertas quemadas y el pueblo en gran mal y afrenta. Pasa todo un periodo y ahora encontramos a Nehemías ya en Jerusalén. El versículo 11 del capítulo 2, bueno, nos cuenta un poco ese relato. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que había puesto Dios, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón.
y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente, observé el muro y di la vuelta, y entré por la puerta del valle y me volví. Bueno, no se quedó con el primer informe. No se quedó con lo que le dijeron. A Nehemías le preocupaba cuál era la situación. A Nehemías le preocupaba cuál era la condición de Jerusalén. Y como decía, bueno, al recorrer la zona afectada, eso puede generar dos reacciones. Una, dejarte quieto, estático, sin una reacción, y esa fue la reacción que quedó el remanente tras el ataque de Nabucodonosor, y pasaron 70 años, y a nadie se le ocurrió agarrar una piedra y sacarla y retirarla del muro. Y a nadie se le ocurrió, bueno, de pronto ya con la línea del muro libre, quizás empezar a amontonar alguna piedrita y empezar a tapar algún agujerito. Y a nadie se le ocurrió de pronto agarrar un cincel y un mazo y empezar de pronto a trabajar en alguna madera y acomodar una puerta. 70 años, bueno, donde la destrucción y la ruina era el factor predominante. Así que imagínense vivir en esta situación, el estado de depresión por el cual estaba viviendo esa gente en Jerusalén, que cada día se levantaban y para poder ir de un lugar a otro tenían que pasar por la ruina, por el escombro, por la mugre, por la maleza. Y a ellos no les molestaba y no les preocupaba. Se habían acostumbrado a esto. Imagínate, hermano y amigo, el estado en el cual vive nuestra sociedad, que continuamente está en medio de esta ruina, generada por la drogadicción, por el alcohol, por el robo, por el asesinato, por la inmoralidad. Y muchas veces nosotros mismos vamos caminando y pasando por encima del escombro y esquivando la maleza y esquivando, bueno, esta situación o esquivando aquella situación, y parece que estamos bañados de aceite y nos resbala y no nos preocupa. Y nos conmueve en nuestros corazones, bueno, la destrucción que se está acarreando el mundo. Y no se mueve en nuestros corazones, bueno, la más mínima inquietud de detenernos un poco a orar y a proponer de pronto una forma de trabajo para poder llegar a esta sociedad necesitada. Nehemías, a pesar de estar lejos, se preocupó, oró, lloró, se encomendó en las manos de Dios, llegó allí a Jerusalén con una meta, con una intención, y su meta y su intención era esta. Salió de allí, de la capital del reino de Susa, con aquella intención. Allá había hablado con el rey, había conseguido cartas para los gobernantes, para el encargado del monte, para poder cruzar, para poder llegar, para poder trabajar. Ya había llegado con los permisos necesarios para hacer una obra y venía con una intención en su corazón, de ir y edificar, de ir y construir. Pero está solo Nehemías. La obra es grande, hay mucho escombro, hay mucha mugre, hay mucha suciedad. Y quizás sea muchas veces el pensamiento de la iglesia actualmente. Y nuestra sociedad está en ruinas. Y la droga, y la marihuana, y la pasta, y la cocaína, y el alcohol, y el cigarro, han minado tanto a nuestra sociedad que ya son impenetrables. Y no hay forma de poder llegar, no hay forma de poder tratar, no hay forma de poder convencer, no hay forma de poder, bueno, evangelizar, bueno, a esta sociedad.
Entonces, ¿para qué molestar nuestras manos? ¿Para qué ocupar el tiempo? Bueno, en algo así, bueno, que no haya esperanza. ¿Saben? Nehemías aquí nos deja este mensaje. Él llegó con la intención de trabajar. Y algo lindo de ver aquí. Nehemías no lo intentó solo. Dice la palabra de Dios, versículo 12, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto en la que yo cabalgaba. Me levanté yo y unos pocos varones conmigo. Ahora dice en el versículo 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Hacía 70 años que Jerusalén estaba en esta condición. 70 años que, bueno, el pueblo se levantaba día tras día y caminaba por encima del escombro y esquivaba, bueno, de pronto las montañas más grandes y hacía, bueno, de pronto caminos diferentes para poder pasar, porque la maleza iba creciendo e iba impidiendo el paso de un lado a otro. Y 40 años que se habían acostumbrado, y 70 años que se habían acostumbrado, y 70 años que se habían de pronto ellos mismos deprimido de acuerdo a esta condición. Y no se preocupaban y no tenían la necesidad de remangarse y ponerse mano a la obra. Ya estamos bien así, estamos acostumbrados a esto. Hermanos, amigos, pensemos esto. Bueno, ¿cuánto nos hemos acostumbrado a vivir en medio de este mundo perdido, en ruinas, sin preocuparnos y sin movernos para hacer algo para que estas ruinas cambien? Sin preocuparnos, sin movernos para hacer algo que estas ruinas, bueno, se transformen, para que esta ciudad de ruina, bueno, pueda levantarse de en medio de las piedras. Tú dirás esta mañana, ya está perdido, Roberto. No hay necesidad de, bueno, esforzarnos porque ya se fue todo. Bueno, dice el dicho, se fue el balde, que se vaya la cadena. ¿No? ¿Para qué me voy a preocupar de ir a buscar allá en el fondo si lo que yo tenía para sacar el agua era el balde? Bueno, que se vaya la cadena, no insisto más. ¿Para qué insistir en esta sociedad sumergida en esta situación de ruina? ¿Para qué insistir en ella? Bueno, si de pronto existe en mi corazón este anhelo, este deseo de poder llevar el Evangelio, pero miro a mi alrededor, bueno, y a nadie le parece interesarle la situación del perdido. Y a nadie parece interesarle, bueno, la situación, bueno, de que la sociedad está en ruinas, que esta drogadicción puede cambiar, puede transformarse. ¿Crees tú, hermano, bueno, que Dios puede hacerlo? Fíjese lo que dice aquí Nehemías. Dice el versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnios de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y el versículo 20 dice, y en respuesta les dije, ¿qué dijo? El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Las palabras de Nehemías eran estas. Ahora ya acompañado, no estaba solo en la tarea. Ya había contagiado a un grupo de nobles, ya había contagiado a un grupo de judíos. Y ellos empezaban, bueno, a agarrar de pronto alguna piedra. Y aquel trabajo era un trabajo de hormiga. Y era un trabajo que requería, bueno, mucho esfuerzo y habría de llevar mucho tiempo.
y habría de ocupar muchas manos, pero era necesario empezar en algún momento. Y alguna piedra iba a ser la primera en salir de la línea de construcción. Y otra piedra iba a ser la primera en volver a su posición original de utilidad en el muro. Pero era necesario que alguna mano la tomara y que alguna mano la sacara. Y era necesario que alguna mano la tomara y que alguna mano la trajera al muro. Y eso fue lo que hizo Nehemías, contagió. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Bueno, despertó el interés a aquella gente, a aquel pueblo, que estaba desanimado y estaba desalentado y acostumbrado a la ruina. Pero confiaba en esto. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Esta obra, decía Nehemías, es posible. Esta obra se puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos está acompañando y Dios nos está fortaleciendo y Dios nos está animando. Y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Porque dice, vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Se puede llegar con el Evangelio, hermanos, a esta sociedad? ¿Se puede transformar? Puede ser que algún día escuchemos en las noticias que la sociedad uruguaya fue transformada y fue cambiada, y que se estaba destruyendo y que se estaba hundiendo, pero que un cierto día Dios hizo una obra y transformó el corazón. Y la sociedad, bueno, mejoró y la sociedad se levantó. ¿Puede ser posible que ocurra esto? Si usted dice no es posible, lea un poco el libro de la primera epístola de Pablo de los Tesalonicenses. Cuando, bueno, lo encontramos allí, que Dios hizo una obra en el corazón de los tesalonicenses. Y cómo Dios los transformó y los trajo de los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. Porque un día llegó el apóstol con su comitiva y sembró la palabra y predicó el Evangelio. Y aquella gente creyó en Jesús y se transformó. Es posible que Dios haga una transformación en nuestra ciudad. Es posible que Dios haga una transformación en tu familia. Es posible que Dios haga una transformación, bueno, en tu corazón. Es posible que Dios haga una transformación en tu barrio. Y es posible que Dios haga una transformación en nuestro país. Si nosotros tenemos una percepción de que estamos en ruinas y que necesitamos de la obra de ese Dios vivo y poderoso. Nehemías entendía que Dios estaba de su lado. Nehemías entendía que solo no podía hacer. Presentó el plan, presentó el proyecto. Y aquellos hombres que lo escucharon se animaron y, como dice el dicho, se pusieron manos a la obra. Nehemías, por último, hermanos, utilizó el recurso que estaba disponible. ¿Cómo hacemos nosotros para poder transformar esta sociedad? ¿Cómo hacemos nosotros para poder llegar entonces a estas masas que tenemos, bueno, que ya están pervertidas, que ya están hundidas, que ya están perdidas? En primer lugar, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Utilizó los recursos que tenía. El capítulo 1, nuevamente volvemos allí. El versículo 3 decía, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, por tus siervos, y confieso el pecado de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué hizo Nehemías? Escuchó
Bueno, ahora entendió que la situación de su pueblo, de su nación, estaba en ruinas, estaba destruida, que no había esperanza humana para ellos. ¿Y qué hace? Ora a Dios. Hermanos, probablemente sea la misma situación tuya y mía. Sabemos nosotros de primera mano cuál es la condición de nuestra sociedad, cuál es la condición de nuestra familia, cuál es la condición de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, de los cercanos a nosotros. Si no te preocupa, si no te conmueve, preocúpate. Si no produce en tu corazón, bueno, nada extraño, preocúpate de tu situación espiritual, por favor. Encomiéndate en las manos de Dios y pide a Dios, bueno, que te guíe, que te ayude. Nehemías, aún estando lejos, bueno, no pudo sufrir el escuchar la noticia de la condición de su pueblo. Dice, me senté y lloré, e hice duelo, y ayuné por algunos días. Pero luego dice, oré delante del Dios de los cielos. Oré delante del Dios de los cielos. Nuestra sociedad está en ruina. Hermano, en primer lugar, lo que necesitamos nosotros hacer es esto. Encomendar esta situación en las manos de Dios. Preocuparnos cada vez que nosotros escuchamos, bueno, lo difícil, lo triste que está en nuestra sociedad. Oramos por nuestras necesidades. Oramos por nuestros problemas. Oramos por nuestra salud. Oramos por nuestra economía. Oramos por nuestra familia. Pero nos preocupa nuestra sociedad. Oramos nosotros por la condición que está viviendo nuestros vecinos. Oramos nosotros por la condición que están viviendo, bueno, nuestros familiares. Nos duele en nuestro corazón el escuchar, bueno, cuántos se están destruyendo. Nehemías aquí se preocupó. Oró a Dios. Se encomendó en las manos de Dios. Bueno, lo encontramos nuevamente allí en el capítulo 2. Dice en el versículo 2. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué no estás enfermo? ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey, ¿para siempre vive el rey? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Y dice, entonces oré al Dios de los cielos. Nuevamente, Nehemías se encomienda en las manos de Dios y pide la dirección de Dios. Y bueno, ahora Dios abrió una puerta para poder llegar a Israel, a Jerusalén y reconstruir. Y el rey me dice, bueno, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Pero yo ya sé qué es lo que yo quiero volver a Jerusalén y quiero ayudar a mi pueblo, quiero levantar los muros. Si primero lo que hice fue orar a Dios. Y me encomendé en las manos del Señor y pedí la gracia de Dios para que aquello que yo necesitara, bueno, fuera lo que yo pidiera y que el rey lo tuviera en cuenta. Oró por la situación, oró por la provisión y oró por fortaleza, y oró por esfuerzo, y oró por el cuidado, y oró por la protección, estando en la obra, estando construyendo. Bueno, en cada momento, cada instante, Nehemías acudió a Dios, sabiendo que era Dios el único que lo podía ayudar, que era Dios el único que lo podía sustentar, que era Dios el único que lo podía fortalecer, que era Dios el único que lo podía proteger. Así que, hermanos, bueno, en el día de hoy, cuando le he invitado a hacer ese recorrido y encontrar la condición de nuestra sociedad, lo invito también a preocuparte por ella y a doblar tus rodillas y a orar por la necesidad de esta sociedad. A orar por la situación de esta sociedad, por la maldad y por la perversidad que se encuentra en nuestra sociedad. Y entender que solamente Dios es el que puede llegar a transformar y a llegar a cambiar a esta sociedad perdida. Necesitamos venir delante de Dios en oración, encomendarnos delante de Él. Nehemías, cuando se preocupó, buscó la aprobación oficial. Aquí en el capítulo 2 lo acabamos de leer.
Estando delante del rey, no quería Nehemías ser aquel caudillo, aquel libertador, aquel superhéroe que salía de pronto a una gran patriada, sino que buscó él allí la aprobación del rey. Y el rey le dice, bueno, ¿qué es lo que pides? Versículo 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Nehemías no estaba haciendo las cosas a la aventura, estaba siguiendo ciertos pasos. Se preocupó, oró a Dios, buscó la aprobación oficial. El rey dice que se agradó después que Nehemías le dio el tiempo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No salgamos a la aventura, busquemos la aprobación. Busquemos la aprobación oficial. Buscó la aprobación popular también. Capítulo 2, versículo 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para mí. Nació allí, en aquel informe negativo, esta idea. Nació allí, en aquel informe que entristeció el corazón. Nació allí en aquel informe que le produjo un tiempo de duelo, que lo llevó a un ayuno. Y allí empezó el impulsarse. Se encomendó las manos de Dios, buscó la aprobación oficial, el rey le concedió la aprobación. Ahora busca la aprobación popular. Recorrió el lugar, reconoció la necesidad, le presenta a los dirigentes y al pueblo allí la intención que traía, y como resultado, aquel contagio. Levantémonos y edifiquemos. Compartieron con Nehemías la carga. Y dijeron, ¿saben qué pasa? Es verdad, Jerusalén necesita de un cambio. Jerusalén necesita de una transformación. Jerusalén necesita ser reedificada. Y nosotros estamos aquí y podemos hacer algo. Tu sociedad necesita ser edificada. Tu sociedad necesita ser transformada. Tu sociedad necesita ser reconstruida. Tu familia necesita esa transformación. Quizás tu vida necesite esa transformación. Y Dios hoy está compartiendo contigo nuevamente esa carga y esa preocupación. Aquellos nobles y aquellos oficiales escucharon y reaccionaron. Durante 70 años vivían en esta situación y no se preocuparon por nada. Ahora escucharon esta invitación e inmediatamente dijeron, y levantémonos y edifiquemos, dice la palabra, y así esforzaron sus manos. Así esforzaron sus manos para bien. Otra de las cosas que podemos encontrar aquí en Nehemías es que Nehemías, hermanos, no negoció con el causante de la destrucción. No negoció con el causante de la destrucción. El versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo,
¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y seguimos leyendo allí en el libro de Nehemías. Versículo 14 del capítulo 4. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No negoció con el causante de aquella ruina. Había allí en Jerusalén y había mucha gente que no quería que aquella ciudad se reedificara. Y Nehemías había llegado con una mente dispuesta. Había llegado con un proyecto armado. Había llegado con una tarea planificada, que Dios había bendecido, que Dios había prosperado, que Dios ahora lo estaba acompañando. Y en medio de aquel proceso de edificación se levantaron los contras. Pero Nehemías no negoció y siguió adelante y siguió proyectando la obra y siguió construyendo la obra hasta que el muro fue terminado. La edificación fue concluida. La reedificación fue terminada. Y los enemigos tuvieron miedo. Tu sociedad está en ruinas. Tu familia está en ruina. Tu vida está en ruina. Dios puede transformar y puede reedificar. Dios espera que tú seas partícipe. Dios espera que tú te contagies. Dios espera que tú te pongas manos a la obra, Dios espera que tú, seas quien participes. Dios espera que tú seas el que levante la mano y diga, yo voy a ser el primero en sacar la piedra que está molestando. Dios espera que tú levantes la mano y digas, yo voy a ser el primero en tomar la piedra y ocuparla de nuevo en el lugar útil. Y piedra tras piedra, que pueda partir de aquí un proceso de cambio y de transformación. Y no creas, amigo, y no creas, hermano, que esto es imposible. Dios puede transformar, siempre y cuando tú creas que Dios puede hacerlo. Avanza y esfuérzate. Y decía David a Salomón, y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y que, la iglesia de Dios hoy día pueda contagiarse. Podamos entender de la necesidad que hay afuera. Podamos entender la necesidad que hay adentro. Y encomendarnos en las manos de Dios. Y ser obreros dispuestos y presentes para ese trabajo. Dios pueda bendecir su palabra, pueda bendecir sus corazones y nos acompañe y nos ayude a nosotros a ser allí herramientas en sus manos para la edificación y para la reconstrucción de nuestras vidas, de la iglesia, de la sociedad. Que Dios bendiga sus corazones. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad. Gracias por el mensaje, por el desafío, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, observamos nuestra sociedad, observamos la ruina, el deterioro, lo mal que estamos, pero no tenemos una reacción positiva, no tenemos una reacción genuina o una reacción que sea valedera en pro de esa ruina. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos, entender la realidad, la necesidad, y preocuparnos como lo hizo Nehemías, preocuparnos con una intención y buscar, Señor, en cada paso que damos la reedificación, la reconstrucción de nuestra sociedad.
que el mensaje de salvación, que el mensaje del amor de Dios parta de nosotros, Señor, y pueda llegar a nuestra sociedad perdida y podamos ser nosotros testigos, Señor, de la transformación que tú puedes hacer. Podamos ser nosotros testigos, Señor, del cambio que tú puedes realizar cuando tu pueblo, cuando tu iglesia se compromete y avanza en predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo nos llamó y nos envió a predicar el Evangelio. Padre, que seamos nosotros esos instrumentos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén. Amén.